Buenas tardes, nuevamente Aurora Marcial, ya en esta segunda parte para calcular el valor en riesgo de un solo activo o de un activo unitario. Recordemos que en la primera parte ya aprendimos a sacar el valor en riesgo, una primera noción de lo que es el valor en riesgo de un solo activo, lo hicimos a través de un pequeño ejemplo para entender y dar las primeras interpretaciones de lo que es no solamente la magnitud, sino de cómo lo estamos interpretando, como lo dijimos aquí, y cómo puede utilizarse en diferentes operaciones de valores financieros. En esta segunda parte vamos a ver o a continuar con otras aproximaciones de la misma metodología, pero desde otro punto de aproximación del problema. Para esto requerimos nosotros de considerar que vamos a estar recurriendo o vamos a utilizar la herramienta de la distribución normal y de la distribución normal estandarizada para entender el concepto un poquito de manera más sistemática y analítica. Entonces, consideremos primeramente esto. A partir de la función de distribución normal que ya comentamos en otro video, tenemos que considerar que la metodología del valor en riesgo requiere de la estandarización de la función normal de los rendimientos de un activo. Esto significa que el cálculo del VAR, del valor en riesgo de un activo, requiere estandarizar esta función normal de los rendimientos, la cual tiene un rendimiento esperado conocido por mu, o sea, tiene una magnitud denotada por esta nomenclatura, y tiene una magnitud también de desviaciones estándar que denotamos con este símbolo. De manera que una distribución normal se denota por esta nomenclatura n de normalidad, mu que es la media, representa la magnitud, y rho que representa la magnitud de la desviación estándar. Entonces, a diferencia de la curva normal estandarizada, aquí primero que nada acotar los términos. Una cosa es la función normal o curva normal, y otra cosa es la curva normal o función normal estandarizada. Entonces vamos a pasar de una curva normal a una curva normal estandarizada, y esta segunda curva, que ya esté estandarizada, se va a caracterizar por tener rendimientos esperados de 0 y una desviación estándar unitaria, de manera que, a diferencia de esta curva normal, nuestra curva normal estandarizada tendrá las características justamente como lo dijimos bajo esta nomenclatura: curva normal con media 0 y con desviación estándar de 1. Y para transformar una curva normal a una curva normal estandarizada, se va a requerir encontrar el valor z, la cual va a ser la variable normal estandarizada, y está dado por esta fórmula. Voy a explicar un poquito más esto con una gráfica, con las gráficas de las curvas normales, para entender qué es lo que estamos haciendo, por lo menos tener una idea un poquito más cercana de qué es lo que estamos haciendo. Como les dije, estamos ahora trabajando ya de manera alternativa con dos curvas: la curva de distribución normal y la curva de distribución normal estándar o estandarizada. Esta curva, vamos primero con las características de la curva normal. Se caracteriza por tener una media, una moda y una mediana que coinciden en el máximo de la curva, es decir, se localizan justo aquí en el centro y en el punto máximo de la curva. Aquí podemos encontrar la media, la moda y la mediana, que suelen ser lo mismo. El área encerrada bajo la campana y el eje de las X es igual a la unidad.
todo esto, esta área bajo la campana. Y los puntos de inflexión son los puntos aquí que está dado por mu más una desviación estándar, que podría ser esta línea, bueno, más bien de este lado derecho porque es más, o también la media menos una desviación estándar, que es aquí. La siguiente línea ya sería la media menos dos desviaciones estándar, y de este lado la segunda línea ya sería la media más dos desviaciones estándar, conocida también como la campana de Gauss, y aquí tenemos la notación o la nomenclatura que la representa, como les había comentado hace un momento. Por otro lado, tenemos la curva normal estándar, ya estandarizada. Aquí se aplica el proceso de utilizar los valores z que nos denotan una curva como esta, muy similar en forma que la normal, pero con la característica de que la media es igual a 0. En este caso, la mu podría ser 10, 8, 5, tiene una magnitud. Una magnitud, bueno, que denotada por que el valor que se encuentra el promedio, en el caso de nosotros que estamos evaluando o estamos analizando el riesgo de activos financieros, aquí localizaríamos el valor promedio esperado de esos rendimientos. Y aquí, una vez que sea estandarizada esta curva, el valor promedio o la media será necesariamente igual a 0. Y además, las magnitudes que se apartan de esta media igual a 0 están dadas en unidades de valores z. Aquí los valores que se separan de la media están medidos en términos de desviaciones estándar. Una o dos desviaciones o tres desviaciones o 1.5 desviaciones estándar, etc. En tanto que aquí también los valores z ya están determinados en términos de valores estándar, de desviaciones, pero ya estandarizadas, conocidas como valor z. De manera que estas dos curvas que parecen normal y que al parecer la única diferencia que tienen es la media, aquí tenemos una tipificación de cómo se ven ya traslapadas en el plano cartesiano, en donde aquí en el punto 0 se encuentra justamente el valor medio de esta curva normal estandarizada, que pasa por aquí su valor medio y se distribuye a lo largo del eje de las X en unidades de 1 en 1, denotada con color rojo, mientras que el azul, como la media sí tiene una magnitud de 5, 4, 8, 10, 15, 20, lo que sea, sí se separa del valor 0 en la magnitud que denote el valor de la media, y estaríamos centrándola de esta manera. Entonces la curva, una vez que tenemos la curva normal y la estandarizamos, suele recorrerse a la izquierda para tomar su posición de media igual a 0, y también suele achatarse un poquito. Entonces, en el mismo plano, estas dos curvas se verían de esta manera. Y ahorita, justamente en lo que vamos viendo el desarrollo de esta metodología, entenderemos por qué necesitamos estandarizar esta curva normal, pasarla a una normal estandarizada, y cómo nos ayuda en el cálculo del valor en riesgo. Bien, entonces ya dijimos que para estandarizar requerimos hacerlo en términos de un valor z que está dado por esta fórmula, donde la x representa el valor que queremos observar o la magnitud de interés. Esta sería una magnitud de los rendimientos. Para nosotros es qué rendimientos representa esta x. Menos mu, la media o el valor esperado que encontramos de esta serie de rendimientos y su desviación estándar. Entonces desarrollamos rápidamente un ejemplo, y el ejemplo nos dice lo siguiente. Si se desea saber la probabilidad
de que un activo registre un rendimiento, por ejemplo, del 3%, cuando el rendimiento promedio fue de 7% y una desviación estándar de 2.5%, ¿cuál es el valor estándar de la curva normal o cuál sería este valor que nosotros estaríamos buscando? Bien, entonces primero notemos que tenemos un valor promedio de 7%. Esto es lo que más esperaríamos de un rendimiento en el futuro, el promedio. Pero aquí nos dicen, bueno, ¿qué pasaría si este rendimiento que esperamos está por debajo del promedio, que fuera nada más de 3%? ¿Qué probabilidades habría de que mi rendimiento estuviera por debajo de lo esperado? ¿Cuánto? Pues hasta 3%. Supongamos que tenemos una tolerancia de que, o quisiéramos medir nuestra tolerancia para que ese rendimiento fuera nada más de 3%. Bien, entonces comenzamos con el tratamiento de nuestros datos para encontrar esta probabilidad. ¿Qué tantas posibilidades hay de que esto ocurra? Bien, vamos a suponer una inversión de 100,000 pesos en valores de una acción. Lo que hayan costado, ya tengo ahí todo el valor en riesgo, es de 100,000, lo que represente en toda mi posición en este activo, que estamos hablando de uno solo todavía. El rendimiento esperado, mu, ya dijimos que según los datos históricos, hicimos ahí el cálculo del rendimiento promedio, fue de 7%. Hicimos el cálculo de la desviación estándar, nos resultó 2.5%. Y queremos saber si nosotros nos encontráramos o qué posibilidades hay de que nos encontremos con un rendimiento del 3% en vez de 7 o en vez de más de 7, ¿no? Aquí hay un riesgo, estamos planteándonos un escenario en el que podríamos tener pérdidas por debajo del rendimiento promedio. Entonces queremos utilizar un nivel de confianza del 95% y a partir de aquí empezamos con nuestros cálculos. ¿Cómo definimos nuestro valor Z a partir de estos cálculos? Bueno, utilizamos nuestra pequeña fórmula que es esta, que dice que es el rendimiento que nosotros estamos considerando menos el promedio entre la desviación estándar. Entonces aquí ya lo tengo hecho, pero vamos a realizarlo. Tengo aquí a la par la otra tablita para que vayamos introduciendo las fórmulas y lleguemos a lo mismo. Voy a introducir aquí entonces la formulita que tengo aquí para saber cuál es ese valor Z y cómo me va a ayudar. Entonces tengo que esto es igual a el rendimiento que estoy buscando, que es este de 3%, menos el promedio mu, que es de 7, y todo esto dividido entre la desviación estándar que registramos que era esto. Y listo. Obtuve una magnitud de valor Z de menos 1.6. ¿Qué significa esto? Vamos a ver aquí algunas características de nuestra distribución normal estandarizada. Y nos dice, cuando X, o sea, cuando el rendimiento es menor que mu, que el promedio, como en nuestro caso, tenemos que nuestra X que buscamos es del 3%, es menor que el 7%, el valor Z es negativo. Corroboramos que efectivamente nosotros obtuvimos un valor Z negativo. Pero esto también puede tener una lectura a la inversa. Podemos leer desde otro punto de vista, que cuando el valor Z es negativo, significa que nuestros rendimientos están por debajo de la media. Entonces, si por aquí está el valor 0, a ver, vamos a ver, digamos más o menos una aproximación con la ayuda de estas gráficas. Este es mu, que para nuestro ejemplo aquí le podríamos 7%.
Este valor z no lo podemos cambiar, siempre va a ser 0, pero la x que nosotros estamos buscando está por debajo de mu. Es decir, estaríamos hablando de un valor a la izquierda de los rendimientos positivos que estaría por aquí. ¿De acuerdo? Incluso más para acá porque obtuvimos un valor z negativo. Imagínense que esta curva alcanza y esta colita agarra más por acá para agarrar un z negativo. Entonces tenemos, si imaginamos que esta distribución está de este lado, que nuestro valor z negativo alcanza la colita de por acá, tendremos por aquí un pedacito de cola en donde se encuentra esa probabilidad que buscamos de que mi rendimiento sea nada más del 3% en vez del 7%. Ya tengo entonces mi valor z y cómo interpreto esto. Ahora, teniendo ya el valor z, ahora quiero buscar cuál es la probabilidad de que ocurra este valor z, dicho de otro modo, el rendimiento de 3%. Y aquí es donde acudimos a estas tablitas de probabilidades. Valor z, aquí, ya. En estas famositas tablas de probabilidades de las distribuciones estándar. Y aquí simplemente buscamos, tenemos aquí en la columna de la izquierda los valores posibles de z y aquí en caso de que nuestro valor z tenga más de una decimal, que tenga más valores del lado derecho del punto decimal, podemos precisar con mayor, bueno, podemos ser más precisos sobre este valor. Entonces tuvimos nosotros, voy a regresar aquí, un valor z de menos 1.6, busco mi valor correspondiente en esta tablita, menos 1.6, este es mi valor z buscado, menos 1.6, y como fue cerrado, este es el número que busco. Esta es la probabilidad de que yo tenga este valor z. Aquí lo tenemos en términos relativos, lo vamos a poner en términos porcentuales, menos 5.48, que es como es una colita, la podemos tomar así, 5.48%. Aquí lo hice 2 veces porque en el caso de que no tengamos tablitas, como es mi caso, ya eso se usaba antes cuando yo iba en la secundaria. Actualmente ya es más complicado tener esas tablitas a la mano. Ahora también lo podemos hacer con una función de Excel que nos dice, la función aquí justamente es, buscamos la de distribución normal estándar, esta que tenemos aquí. Estándar, sí, esta, distribución normal stand, y aquí en paréntesis nos pide el valor de z, es este que encontramos, cerramos paréntesis, y nos da la probabilidad justo que coincide con lo que nos dijo las tablitas. Entonces aquí es la probabilidad con tablitas y la probabilidad con función de Excel. Bien, entonces si ya tengo que este 5.48 es el valor localizado por acá, en esta colita de mi distribución normal, de este lado de z también, entonces el resto tendrían que ser todos los valores que están por encima de 3%. A la izquierda, valores por debajo del 3% de rendimientos. A la derecha de este valor z o de este 3%, los valores superiores a estos. Entonces, si lo que se encuentra aquí en esta colita a la izquierda tiene una función de densidad de 5.48 o una probabilidad de 5.48, todo lo que hay del lado derecho de este valor es todo lo demás, todo el área gruesa que ocupa mi campana, que es igual a 100, la probabilidad, menos esta colita que tengo aquí, y me da
ya estaba en términos porcentuales. Permítanme. Voy a poner 1 menos esto. Es que estaba usando términos relativos con términos porcentuales y por eso me salió todo así loco. Listo. Entonces, probabilidad de que mis rendimientos sean exactamente de 3%, 5.48. Probabilidad de que estén por encima de 3%, o sea, todo el área a la derecha de aquí de mi curva, 94.52, y que pudieran ser incluso hasta más que, de 3% en adelante, 5.48. Entonces, aquí tengo ya la interpretación, la probabilidad de que Z sea menor que 1.6, es decir, de que el rendimiento sea menor que 3%, es de 5.48, la colita de la izquierda de mi función de densidad. Y la probabilidad de que Z sea mayor que menos 1.6, es decir, de que el rendimiento sea mayor que 3%, es decir, el área de la derecha de mi función de densidad es del 94.52%. Esta es otra forma en que nosotros calculamos el valor en riesgo. Bueno, ahorita nada más calculamos, si se fijan, hasta ahorita no he utilizado el VAR, pero si quisiéramos ponerlo en términos de valor en riesgo, el valor en riesgo, recuerden, que se debe de expresar en magnitudes en unidades monetarias. Por eso se llama valor, y que si nosotros decimos que el riesgo de que sean 3%, consideramos como nuestro valor en riesgo, tendríamos que multiplicar este porcentaje por el total de nuestra inversión, y entonces, otra vez, el valor en riesgo sería justamente de 3,000 pesos, 3% de 100,000. Siempre el valor en riesgo debe expresarse en términos monetarios, y esta sería nuestra conclusión, que el valor en riesgo de 3,000, hay una probabilidad de que el valor en riesgo sea de 3,000 pesos. A veces tenemos una situación un poco a la inversa. Voy a explicar. A veces se prefiere determinar un nivel de confianza o de probabilidad, y a partir de esta determinación, lo que se requiere es encontrar el rendimiento asociado con esa probabilidad. Repetimos, los niveles de confianza más comúnmente utilizados son 95 y 99%. Entonces, tenemos que, si nosotros decimos, bueno, aquí equivaldría a preguntarnos, con el 95% de confianza, ¿cuál es el valor que estoy poniendo en riesgo? En este sentido, pues, tenemos a partir de aquí los cálculos. Voy a borrar esto porque aquí vamos a poner juntos las fórmulas. Entonces, buscamos, como estamos determinando un nivel de probabilidad, bueno, aquí lo que vamos a hacer es calcular el rendimiento con base en una probabilidad. Vamos a hacer la prueba del cálculo de valor Z para un rendimiento mínimo del 95% de las veces. El rendimiento mínimo o que también nos va a servir de parámetro para calcular el valor en riesgo. Entonces digo, si yo quiero considerar el 95% de las probabilidades, ¿cuál es el valor Z asociado con ese nivel de probabilidad? Es decir, ¿en qué punto aquí de las X se va a registrar en la distribución normal? ¿En qué punto aquí de las ejes, si por debajo o encima de mu, del rendimiento esperado, se va a registrar ese rendimiento que estoy buscando? Entonces, como el procedimiento es al revés, voy a utilizar la función de Excel que se llama distribución normal estándar inversa, porque
Estoy hablando de buscando un valor Z asociado. Y como lo estoy haciendo al 95% y estoy buscando lo que ya conozco del 95%, estoy buscando el valor asociado con ese piquito que es del 5%, lo pongo aquí en términos relativos y doy Enter. Entonces, este es el valor Z, este es el valor Z asociado con este 5% de probabilidad, esta colita. Y bien, como ya conozco el valor Z, es decir, este valor, ahora busco el rendimiento asociado con este valor, que es esta X. Conozco Z, pero no conozco X, no conozco el rendimiento. Hacemos un simple despeje que queda como, ya lo tengo aquí hecho, hacen el despeje y tenemos que el nivel de rendimientos queda determinado por el valor Z que encontramos, que es por la desviación estándar. Venimos arrastrando los datos de nuestras primeras aproximaciones, que es 2.5%, más la media que encontramos de los rendimientos, que fue 7%, doy Enter. Y efectivamente tenemos que el rendimiento mínimo asociado con esta probabilidad que yo establecí, con este nivel de confianza que yo establecí, es de 2.89%. Y por lo tanto, mi valor en riesgo, nuevamente en términos monetarios, multiplico este porcentaje obtenido con toda mi inversión determinada, que fue de 100,000. Tengo un valor en riesgo de 2.887.87. Es una magnitud un poquito inferior a la anterior, porque hace rato pusimos un rendimiento de -3, si no mal recuerdo, exacto, rendimiento buscado del 3%. Aquí tenemos un rendimiento de 2.87, que es menor, o sea, la magnitud del porcentaje de pérdida sería menor, por debajo del 7% que allí tenemos. Este sería el cálculo. Entonces, tenemos dos aproximaciones para buscar el valor en riesgo de un activo financiero. Bueno, antes de pasar a esto, dicho de otro modo, vamos a interpretar lo siguiente: el rendimiento futuro será mayor que 2.89% a la derecha de este valor Z que encontramos, o el rendimiento futuro será mayor que 2.89% en un 95% de las veces. Recuerden que ya hicimos en otro ejercicio el cálculo del 95% en un grupo de 20 días de labores de mercados financieros, que equivalen a un mes, y esto sería equivalente a que un día tendríamos este riesgo de pérdidas. Por lo tanto, este valor en riesgo es el riesgo de una pérdida. Si quisiéramos medir, o a partir de aquí podríamos decir que el riesgo de una pérdida mayor, o sea, a la izquierda de nuestra función de distribución, sería mayor que esta, y con una probabilidad del 5%. Bien, hemos calculado el valor en riesgo a partir de dos perspectivas. Una es estableciendo nosotros una probabilidad de que ocurra un evento, y en función de esto buscar el rendimiento asociado con esa probabilidad, o bien estableciendo nosotros un rendimiento y buscando perdónenme, lo dije al revés. Aquí la primera aproximación que hicimos fue calculando la probabilidad de que ocurra un rendimiento meta o establecido. Aquí yo dije, bueno, ¿qué probabilidades hay de que ocurra un rendimiento del 5, del 10, del 2%? Buscamos la probabilidad. Aquí fue la aproximación al revés.
establecimos primero la probabilidad que buscamos o el nivel de confianza que queremos tener y en función de eso buscamos el rendimiento asociado con esa probabilidad. Una vez hecho esto, les pediría que además hacer de la práctica de estos ejercicios, como lo hicimos aquí, también se lleven de tarea. Aquí les dejo algunos datos para calcular la probabilidad de que ocurra un rendimiento. ¿Cuál rendimiento? Yo les puse en esta misma nivel de inversión de 100,000, un rendimiento esperado de 12%, una desviación estándar del 10%. ¿Cuál sería la probabilidad de que tengamos rendimientos de 0? Un rendimiento buscado o en qué punto tendríamos eso. Y por supuesto la mecánica al revés de cuál sería el cálculo de, aquí les voy a tapar esto, ustedes lo encuentran para que lo hagan el ejercicio. Bueno, ya lo vieron, no importa, nada más lleguen al resultado para que tengan el cálculo del rendimiento con base en la probabilidad. Aquí les estoy estableciendo cuál es la mayor pérdida que puedo llegar a tener al 95% de las veces. Entonces aquí me van a hacer primero una tablita con el 95% de las veces y la otra con el 99%. Aquí le voy a poner con el 99% de las veces. Me dicen, bueno, los valores en esta cajita ya los vieron, pero los que buscamos aquí, en parte sí y en parte no, completen lo que hace falta aquí para que lleguen a la práctica y vemos y comparamos resultados en nuestra próxima sesión. Muchas gracias.